Metalmecánico Distrito Capital. Voy a compartir con ustedes esta primera conferencia web del curso Diseño de Productos Electrónicos con Microcontrolados. El curso tuvo una novedad, que hubo un cambio de instructor. Por fecha debía haber iniciado el 2 de junio, pero hubo una dificultad con el instructor que estaba asignado, entonces me lo asignaron a mí a partir del 7, por eso todas las fechas se corrieron. Como les envié pues, en los comunicados correo desde Sofía Plus y los anuncios respectivos. El objetivo de esta primera conferencia web es brindar la bienvenida a los participantes, exponer todas las generalidades del curso, la metodología de trabajo y las indicaciones y directrices, no solo el trabajo de la primera unidad, sino de todo lo que hay en el curso. Yo les había enviado con el saludo de bienvenida un video donde mostraba en una versión anterior del curso todos los contenidos, cómo se navegaba, lo único que cambiaba era la fecha. La agenda propuesta para el día de hoy consta de saludo inicial, que es el que acabamos de dar, el manejo de la herramienta en línea, paneles y reglas, el menú de la plataforma del programa virtual, la socialización del cronograma de actividades calificables y hablamos un poquito del contenido temático, la unidad 1 del curso, después sesión de preguntas y conclusiones. Si se van generando preguntas en el transcurso de la sesión, el favor que les va a pedir es que me indiquen en el chat, lo levanten la mano y si estamos abordando algún tema, esperamos que lo abordemos y damos respuesta inmediata. La idea, como esta primera se tocan inicialmente muchas generalidades, tratar de hacerla como lo más ejecutiva posible, pero pues si hay poquitos en sala, pues nos va a rendir mucho y si hay preguntas, pues tratar de aclararlas al máximo. El primer paso es para ingresar al curso. Para ingresar al curso, hay tres formas. Una, la rápida, digito www.senavirtual.edu.co y de una vez me aparece la ficha del curso. La otra es esta otra dirección, Sena Territorio LA CMS Index PHP. Y la tercera es entro por Sena Sofía Plus, le digo, voy en el curso, le digo rol de aprendiz, como ingreso normalmente con mi usuario de contraseña y a fichas de caracterización y ahí lo busco y después me vuelve a mandar a esta misma ruta. Pues esa es como la forma más larga. La otra es, busco por Google Sena Territorio NLA y ahí mismo Sena Territorio me aparece. Por sus celulares, ustedes pueden instalar la app de Sena Territorio y para pues poder navegar y visualizarlo pues desde el celular. Aquí entonces ya les voy a compartir entonces cómo accedemos al curso. Voy a compartirles ya, a empezar a compartir ya no solo la presentación, sino toda mi pantalla para que podamos tener acceso. Para que veamos esa forma de cómo accedo al curso. Aquí está haciendo monitoreo desde otro equipo externo para verificar pues que se observe bien la señal. ¿Listo? Entonces digitamos la forma rápida www.senavirtual. .edu.co. Algo muy importante es nos ha
se llama la ficha de caracterización. En esa ficha de caracterización, nosotros tenemos la oportunidad de ver en qué curso estamos inscritos. Ese curso indica que hay un instructor asignado y hay 80 aprendices más. Para cada curso yo generalmente he creado un grupo WhatsApp, diseño de productos electrónicos con microcontroladores, otro de caracterización y uso de los PLC, otro de PLC1 y otro de introducción a los sistemas de automatización. Entonces, ahí, si se comunican por el chat WhatsApp del grupo, no hay ningún inconveniente, pues yo ya sé que es del grupo. Pero si alguien me va a escribir por el chat del curso, es porque puede ser de un curso de los que ya terminé y me vaya a hacer una pregunta, entonces ya con eso me ubico en qué curso es. Te repito, bienvenidos a los que se acaban de conectar. Estamos dentro del orden del día de la conferencia web, mostrando aquí el manejo de la herramienta en línea y una vez el menú del programa, accediendo a él, y vamos a asociar también el cronograma. Entonces lo vamos a hacer casi simultáneo. Entonces lo que les decía, yo entro por senavirtual.edu.co y cuando ingreso automáticamente me voy a la página de territorio. Si ya he estado ahí y dentro de carga mi perfil y voy a ver la información que tengo. Caso contrario, mi tipo de documento y mi contraseña, como cuando ingreso a Sena Sofía Plus. Entonces, ese es como el detalle. Aquí vamos. Finalizando estas tareas que me tienen lento. La semana pasada, ¿su merced no la puede calificar? ¿O hay algún... No, recuerda que es de tener en cuenta que todavía en este curso tenemos solo el taller 3, ¿no es cierto? El instructor tiene entre 24 y 48 horas hábiles para calificarla, porque yo generalmente atiendo 4 cursos diarios y yo le dedico 2 horas diarias. Entonces, hice el curso de ustedes, ya lo revisé, estoy en otro, entonces al otro día es donde entro, reviso y califico. Y entonces cuando envío copia de la al correo electrónico. Y si aprobó, a veces solamente les digo copia al correo que les digo felicitaciones, aprobaste la evaluación o aprobaste el resultado de aprendizaje. ¿Está claro para ti eso? Porque ya O sea que en este caso no, ya no se puede calificar, ¿sí?
No me entiendes. Yo te estoy diciendo, cuando suben una actividad, el instructor tiene entre 24 y 48 horas. En este momento estoy en conferencia web con ustedes. Entonces no puedo Ah, ya, calificar ya, actividad perfecto, porque sí. estoy haciendo la conferencia web. Cuando termine, sigo conferencia web con otro curso, porque ya en la mañana hice generalmente los procesos de calificación o verificación. Y ya por eso uno tiene entre 24 y 48 horas hábiles para calificar, porque en las calificaciones en evaluaciones sí te da la respuesta en tiempo real. Los talleres que son para revisar, pues el instructor tiene que esperar que vuelva a asignar y poderlo hacer. ¿Sí queda clara la respuesta? Sí, señor, sí, ya me quedó claro, gracias. Ok. Aquí va a habilitar vista de aprendiz. ¿Cómo ven ustedes la plataforma? Porque pues está con mi vista de instructor para que lo observen. Entonces, lo mismo en foros. Si participan en foros, también el instructor tiene entre 24 y 48 horas hábiles. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú enviaste la actividad hoy 3 de la tarde. Entonces, hábiles, entonces 24 horas hábiles. Tengo máximo 2 días calendario para darte respuesta. Si lo haces un fin de semana, un viernes, entonces el instructor tiene entre máximo lunes y martes, aunque yo trato de darle respuesta en el menor tiempo posible. Aquí entonces cuando ingresamos al curso, vemos por excelencia, nos cargan los anuncios. ¿Qué anuncios son los que hay generalmente? Está el anuncio de bienvenida al curso, de apertura del curso, apertura unidad temática, siempre cada unidad va a haber un mensaje de apertura. También vamos a encontrar un mensaje intermedio de motivación, el mensaje de invitación a las conferencias web, eh, que son los que generalmente encontramos. Y aquí, si quiero ver los antiguos, abajo me aparece ver más, entonces puedo ver los anuncios más antiguos. Entonces, por ejemplo, eh, en este caso, le voy diciendo ver más. Si quiero ver el primer anuncio oficial, fue el de bienvenida al curso, donde les informé que fue asignado como instructor, que había un caso especial con ustedes que por fecha aparecía el 2 de junio, pero como hubo cambio de instructor y a mí me lo asignaron el 7 de junio, entonces por eso se corren los tiempos y las fechas y cronogramas, dando plazo final, fecha límite de evidencia 5 de julio a las 7 de la mañana. Esa es como la información que generé, dando mi nombre, el de apertura del curso, donde se les dice vayan al menú del curso, contenido del curso, proyecto, pueden ver en tutoriales o información del programa. Y la apertura del curso cada semana siempre va a, donde se va a presentar el resultado de aprendizaje y también se va a mostrar, aparte del resultado de aprendizaje, ustedes van a ver qué actividades son las que se tienen. De acuerdo al cronograma, hay unas que yo coloco generalmente opcionales, que no son calificables, y hay otras que son calificables para aprobar el resultado de aprendizaje. La fecha de inicio y fecha de fin y qué unidad se va a ver esta semana. Por ejemplo, en este caso, la primera semana damos diseño de un producto electrónico. La vinculación al chat WhatsApp, que en este caso, ¿yo qué hago? Para vincularme al chat WhatsApp, que es de forma voluntaria, es un apoyo más para atenderlos en tiempo real. Yo aquí generalmente tengo previsto atenderlos de 3 a 5 lunes, martes, miércoles y jueves. Eso no quiere decir que si me escribes después no te va a contestar. Ya si escriben después, si estoy, por ejemplo, como en el momento, como ustedes, eh, en conferencia web, cuando me desocupe, yo lo reviso y lo respondo. Que tú traes en otra zona horaria y a veces te dedicas en la noche, puedes llamar, bueno, es un sábado 2 de la mañana, listo, escribió, si estoy despierto le respondo, si no, cuando me despierte, cuando esté haciendo la actividad, le daré respuesta oportuna. Sí, lo envían directamente al grupo. Entonces, si le hace clic a este enlace, entonces en este chat WhatsApp, usted lo que le dice es unirme al chat. Y si lo tienes instalado en tu computador, WhatsApp de escritorio, pues nada esté dado, si no le haces clic desde tu móvil o copias el móvil y lo pegas a tu celular y una vez vas a quedar vinculado al grupo WhatsApp. En el grupo WhatsApp, así como parte académica. Entonces, si alguien empieza a escribir que de política, que de religión, que mandar cadenas, yo a veces la primera vez la advierto
y ya después a la otra, si sigue, lo expulso del grupo, porque pues esa no es la filosofía del grupo. Entonces, para poderme unir a él. Entonces, te le dan unirse y de una vez pues se vinculan al chat WhatsApp. También en anuncios encontramos, vamos a encontrar, aparte del mensaje de apertura de semana, yo generalmente cuando termina la semana, después también de la conferencia web, les envío un mensaje de motivación, esta actualización de datos personales de Sofía Plus, que tienen hasta la segunda semana, pues para que verifiquen si es correcto su número, tipo de documento. Y el cierre de la unidad temática, como tal. Listo. Entonces, esta es la segunda conferencia web que estemos hoy 14 de junio, que me está cargando el chat WhatsApp, ¿no es cierto? Eso fue lo que tratamos en la primera conferencia web, ¿no es cierto? Que generalmente que a ustedes se les envió la grabación. Hoy vamos a tratar ya la segunda conferencia web, ¿no es cierto? Vamos a cargar la presentación de la segunda conferencia web. Esto era como una introducción a los que no habían ingresado, donde se explicó el menú, la plataforma del curso. Ya vamos a cargar la segunda conferencia web, la presentación. Segunda conferencia web, esta se las va a enviar por correo. Abrir con, listo. ¿Cierto? Eso fue lo que se trató la semana pasada, de ingresar al menú del curso, todo eso. Y aquí, ya para hoy, pues está programada, así como vimos en el menú del curso, la segunda conferencia web, donde vamos a hablar análisis estructural y funcional. Entonces, en esa primera conferencia, quiero saber si ustedes alcanzaron a ver esa primera conferencia web. ¿Vieron la grabación? ¿Tuvieron alguna pregunta al respecto de esa? Porque en la primera conferencia web, entonces lo que hicimos, después de esto, entonces, de navegar el curso, las reglas de convivencia, donde encontramos toda la información del curso, así como estoy mostrando ahorita, los canales de comunicación, las reglas, la metodología, los espacios de comunicación, y se explicó el primer tema, que era sobre sensores, actuadores, análisis funcional y análisis estructural, que fue lo que se dio en la primera sesión. Ya hoy, para hoy se tiene programada la segunda, que es análisis estructural y funcional de un microcontrolador, como lo vemos aquí, pues en este segundo anuncio de la conferencia web, que se vio y que se cambió de acuerdo al cronograma. A veces hay momentos de fuerza mayor. Nosotros nos programaron en la mañana de 6 de la mañana a 9 una actividad. Entonces coincidía con la conferencia, entonces por eso tocó pasarlo hoy a la 1 de la tarde. Y se les manda el cuadro de honor y se les envía el semáforo de calificaciones, que si ustedes lo abren, aparece acá. Después aparece un anuncio de apertura unidad temática. Y por ejemplo, en esta semana 2 dice: el resultado de aprendizaje es identificar componentes necesarios para el diseño de soluciones a partir de microcontroladores. Y la actividad es un cuestionario, que es una evaluación, y participar en el foro temático 2 dinamizado con rúbrica Tigre. Ese foro temático, entonces también ahorita lo voy a explicar cómo lo debemos hacer bien. ¿Yo por qué lo dejo voluntario? Tú lo pierdes, pero aprobaste la evaluación. Yo después le cambio la calificación manual. Pero no aprobaste la evaluación 1 ni la 2. Entonces, si cumples los criterios de calidad que va a explicar para el foro temático, pues te cambio la calificación. Si está no aprobada evaluación 1, evaluación 2, te las cambio como incentivo de nivelación, pero esas son esas actividades opcionales. Esta segunda unidad va del 14 de junio, que empieza hoy, hasta el 20 de junio, que es la fecha límite para subir evidencias. Tenemos 5 de julio, 7 de la mañana, que es donde estamos. Todo se corrió porque recuerde que el curso terminaba el 2 de julio, pero debido a esa demora de cambio de instructor, y que a mí solo me lo asignaron el 7, y a partir de ese 7 todo lo corrimos pues en esos días. Entonces, eso es lo que encontramos por excelencia. Y ya el contenido del curso, yo ingreso a contenido de curso. Yo a veces acostumbro así, por ejemplo, en cada conferencia
hacer un repaso de cómo ingresar al curso, porque a veces entran aprendices o en las conferencias de atrás para adelante, entonces les sirve mucho esa parte. Entonces aquí, cuando ingreso al menú del curso, voy a encontrar el botón que dice diseño de productos electrónicos con microcontroladores. Y después me va a aparecer una carpetica cuando acabe de cargar que dice proyecto. Quisiera saber si hasta el momento hay alguna inquietud, pregunta. Recuerden, si no la van a escribir en el chat. Ya después de cargar acá le digo clic donde dice proyecto y ahí veo la información del programa donde se socializó la semana pasada, diseño curricular, reglamento, el cronograma. Entonces si yo le hago clic al cronograma, aquí voy a ver mi cronograma del curso con toda la información pues, respectiva de él, cómo está programado, con fechas, la información de actividades del curso como tal. Las actividades iniciales, también voy a ver que era el sondeo inicial, que era no calificable, porque es una encuesta, ficha de matrículas, verificar que mi información del curso, que la información, toda la información que yo presente, esté clara, que sea de acuerdo a mi tipo, número de documento y nombre, que estén bien. Entonces ya con esa, ya descarto si hay alguna novedad, voy a acercarme al centro de formación más cercano antes del 20 de junio para que mi certificado, pues una vez se ha generado, no tenga inconvenientes. Y ya para la segunda semana tenemos la evaluación y el foro temático y la conferencia esta que era a las 8 se pasó, por eso se les informa siempre 2 días antes de la sesión para que tengan la información respectiva. Eso en cuanto a la información. Recordemos que actividad 1 siempre está guía de aprendizaje material y el cuestionario de la evaluación donde lo resolvíamos. Ahorita estamos en semana 2, donde yo encuentro mi guía de aprendizaje y encuentro el material del programa de la unidad 2. Y también están los enlaces para desarrollar las actividades como tal que tenemos previstas. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Diego, Julián, Freddy, ¿se lleve más conectado? No, de momento no, gracias, no, sí estoy bien. Ok, entonces lo primero que yo hago generalmente, la recomendación es, primero, observo la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje, generalmente, ¿qué me dice? Me dice el curso, la información respectiva de él. Para descargarlo, simplemente aquí en el disquecito le digo guardar, aquí arriba en el menú aparece menos, más, esto es para voltearla, esto es ajustarla al ancho. Si lo quiero ver en 2 páginas por hoja, esto si quiero sobre el dibujar y imprimirlo o guardarlo en el equipo. Entonces siempre me aparece el nombre de la guía, el programa, el código, la competencia, el resultado de aprendizaje, la duración en horas, una pequeña introducción en las actividades que aquí dice. Entonces tenemos la evaluación del cuestionario y la actividad colaborativa, el foro temático que trata sobre ese tema, qué factores se deben tener en cuenta para el diseño de un producto electrónico, tener en cuenta la rúbrica TIGRE y los criterios, un glosario, esa es la información que tenemos en la guía. Y al material del curso, voy aquí a material y aquí voy a encontrar entonces la estructura del microcontrolador. Le hago clic ahí y me abre otra ventana donde está el material, el proceso de creación de un programa de microcontrolador. Y aquí también vemos entonces el tercer material de programación de microcontroladores. Recordemos que este curso no está enfocado a programar microcontroladores, está enfocado a que tengan todos los conceptos, elementos y bases fundamentales para que ustedes realicen un proyecto basado en microcontroladores. Eso se explicó en la primera conferencia web. Entonces ahí les va a cargar, se carga en otra pestaña y ya pueden ustedes descargar el contenido de esa semana
Y para la actividad le digo evaluación. Entonces ven aquí evaluación, le hago clic aquí a evaluación. Y ahí me aparece el cuestionario de lo que debo realizar, responder, presentar. Que me piden que está hecho con base a los contenidos del programa. Tiene hecho preguntas, intentos ilimitados, las respuestas no se muestran por razones obvias para que si tú sacas D, compares con el material de la hagas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, la memoria tiene capacidad de ejecutar procesos tales como multiplicar, dividir, restar, mover su contenido desde una ubicación de memoria a otra. Dice verdadero o falso. El contador Watt Dodge, aquí solo qué opciones de estas corresponde. En cuanto al lenguaje de programación del microcontrolador, seleccionar las respuestas correctas. Compilar un programa es traducir en lenguaje assembly o ensamblador o lenguaje de máquina o hexadecimal, verdadero o falso. Es el lenguaje ensamblador, se basa en la escritura de códigos e instrucciones que corresponden al flujo de órdenes ejecutables, verdadero o falso. El código fuente de un programa se debe someter a un proceso de formación para convertirse en un lenguaje de máquina, verdadero o falso. Cuando se quema un programa microcontrolador, cuál de estas opciones es. Y la última, realizar las pruebas de programa implica. Entonces, de acuerdo a eso, entonces si sacas, cuando tú le das finalizar y enviar cada pregunta, te aparece si obtuviste A o D. A es aprobado, D, debes repetirlo. Si sacas entre 70 y 100, automáticamente saca A. Si sacas menos de 69, él te va a decir entonces la idea es de repetir la evaluación. Si yo veo en el límite de la semana, cuando esté haciendo la verificación que termina la semana, como lo he hecho en algunas evaluaciones, si obtuviste entre 60 y 69, yo automáticamente te subo la evaluación a aprobar. Y entonces por eso te envío el mensaje. Aquí, entonces estos son los contenidos, programación de microcontroladores. El otro, el proceso de creación de un programa para microcontroladores. La estructura básica de los microcontroladores. Son los tres contenidos pues, básicos que hay, que con base a eso se estructuran pues, estas preguntas. Ya la otra en foro temático. Entonces, en foro temático, ¿qué nos dice? Cuando yo ingreso, automáticamente al decirle clic aquí a foro temático, me va a enrotar, que es por darle por el menú principal foro y seleccionar foro temático 2 y darle responder. Entonces aquí automáticamente me está mandando ahí a esa parte y entonces siempre vamos a encontrar arriba y después vamos a encontrar en la secuencia una apertura. Después termina la semana 2, el instructor hace una conclusión. Esa conclusión no quiere decir que el foro no esté disponible. Todo está disponible hasta el 5 de julio, 7 de la mañana. Ahora ya no tendrán en cuenta. Entonces aquí, generalmente en los foros, más abajo en la parte encuentra una apertura donde el instructor les dice cuál va a ser el tema del foro y a partir de eso el criterio de valoración. El criterio de valoración es algo que llama la rúbrica tigre. ¿Y en qué consiste esa rúbrica tigre? En que cumplan unos criterios que es con base al tema del foro. Entonces, mire, este foro que nos dice, uno de los factores que debe tenerse en cuenta para el diseño de un producto electrónico es el factor económico, ya que este define gran parte del alcance de la solución. Este espacio ha sido destinado para que cada uno de los aprendices presente su opinión respecto a la siguiente pregunta. ¿Qué otros factores, aparte del económico, se deben de tener en cuenta para diseñar un producto electrónico? Entonces, los participantes en el foro serán valorados con rúbrica tigre. Haz clic aquí para ver la rúbrica tigre. Entonces, si le hace clic aquí, te va a abrir otro enlacecito que tengo en el Drive que muestra ejemplos. Y clic en foro temático, elijo la secuencia. Entonces, al decir la secuencia es que yo en esa de apertura, yo le puedo decir aquí comentarios, le digo activo texto enriquecido y empiezo a responder eso, una opción. O la otra es que vengo aquí a la secuencia general, normalita, y para que le digo texto enriquecido, porque si no lo doy texto enriquecido, toma cara así como embutido, como vemos este mensaje de acá.
entonces va a quedar a veces pesado de leer y de organizar. Entonces, texto enriquecido. Entonces me dice un título. Si mi título es ¿qué otros factores deben de tener en cuenta para el diseño de un producto electrónico? Entonces, posibles títulos que pueda tener. Entonces, lo primero que arranco es con un título. Entonces, factores que considero a tener en cuenta para el diseño de un producto electrónico o factores relevantes, mis factores a tener en cuenta. O sea, el título es relativo al tema, ¿cierto? Al tema de discusión del foro. Después contextualizo a partir de la pregunta orientadora. ¿Qué contextualizo? A partir de la pregunta orientadora que dice qué otros factores se deben de tener en cuenta para el diseño de un producto electrónico. A continuación doy mis respuestas. Entonces tú diste, bueno, la sesión 1, cuando vimos el contenido, vimos lo que era análisis funcional, estructural, elementos a tener en cuenta. ¿Qué otros elementos considero que sean importantes? Es donde viene su aporte. Hay otras personas que cogen el tema, copian y pegan de internet. Entonces, ¿yo qué hago? Yo busco una herramienta de control de plagios y si supera más del 20%, yo le digo, venga, tienes que respetar derechos de autor y entonces si supera más del 20% es de repetir, pues, si no ha citado ni referenciado las fuentes consultadas. Entonces a partir de eso es importante tener en cuenta eso. Entonces yo les hago las retroalimentaciones y entonces aquí le respondo y de una vez le digo si fue aprobada la actividad. Para ejemplo, este es el caso de un aprendiz que presentó y le coloqué esas fuentes que no había citado, que no había referenciado. Y entonces uno dirá, ¿dónde puedo buscar esas fuentes? Aquí les voy a mostrar algo muy sencillo que ustedes pueden utilizar en línea para validar. Estamos en un proceso académico. Entonces el foro, ¿por qué le digo opcional? Errores, plagiaste. En otros escenarios, ¿ustedes qué van a encontrar? En otros escenarios, ustedes se van a dar cuenta de que muchas veces, si hacen plagio, o te desacreditan, o, o te van a decir, violaste derechos de autor, no sé qué, o te sancionan, o te pueden poner una multa económica, o el escarnio público, ¿no es cierto? Entonces les copié como ese enlacecito. Entonces yo cojo uno de los aportes que hicieron en el foro, entonces uno de esos aportes, entonces yo copio y lo pego en esa pantalla y él me dice un porcentaje de plagio que hicieron. Entonces, por ejemplo, voy a coger este cualquiera. Voy a hacer de cuenta que voy a calificar aquí el foro para que tengan en cuenta. Entonces, aquí subamos acá. Listo. Entonces, ese es el segundo criterio. Entonces, por eso es importante respetar los derechos de autor, que eso les hablaba en la clase anterior. Y entonces, si lo saqué de alguien, pues citémoslo y triple de corchete y a la final colocamos las referencias. Y entonces ahí no tenemos ningún inconveniente. Entonces, por ejemplo, aquí este que no le respondía. Entonces, supongamos copio esto. Yo hago esto, copio, abro aquí mi detector, aquí lo pego, lo pego. Entonces, él aquí más adelante me sale un captcha. Y a partir de ese captcha me dice, le digo comprobar plagio y me sale unos porcentajes ahí de si
si cumple o no cumple sus derechos de autor. Quiero saber si hay preguntas hasta el momento, hasta ahí. También otro criterio es, entonces, de título y hilación, dar respuesta con base a la pregunta orientadora. Si estoy bloqueado y consulté en internet, entonces, bueno, voy a parafrasear, voy a respetar derechos de autor, porque si copias y pegas tal cual aquí me da, que escribes 4 líneas y esas 4 líneas, esto es 100% o más del 40% de internet, venga, ¿dónde está tu opinión? Y ni siquiera hiciste la cita ni la referencia, estás tomando como tuyo algo que alguien escribió y eso está mal hecho, porque eso es, esa es la parte que llamamos plagio. Y lo que tenemos. Generar una pregunta. Venga, es que, ¿será que yo podría generar una pregunta de decir, venga, ¿será que la estética supera lo funcional para poder vender mi producto? ¿O eso representará costo? Ahí estoy haciendo aspectos de análisis respecto a eso. Un rol, luego comprobar plagio, verificar gramática, entonces ya veo título, hilación, generar discusión, formular una pregunta reflexiva que invite a la discusión y ya a partir de ahí doy mi respuesta reflexiva y ya con eso pues no tengo ya ningún inconveniente ahí para pasar. Después de eso, enriquecer discusión. Entonces, en lugar de copiar y pegar, ve, yo vi tal página, tal enlace, donde hablan de estos elementos importantes a tener en cuenta. Lo invito a que lo vean porque es importante por esta y esta razón. Ojo, ahí estoy enriqueciendo discusión, estoy diciendo, vayan, visiten una página, no estoy ni copiando, ni pegando, ni violando derechos de otros, les estoy diciendo, visiten esta página, se la recomiendo, es muy buena, como una recomendación, nos aporta el tema por esta razón. Entonces, si cumples esos criterios, título te da 20 puntos, hilación 20 puntos, redacción 20 puntos con buena ortografía grafática, activando texto enriquecido, separando párrafos, y generar discusión 20 puntos y enriquecer discusión 20 puntos. Todo eso nos da 100. De acuerdo a eso, entonces, nos cumple la mayoría de elementos. Entonces, a partir de eso, nosotros ya a partir de ahí damos la valoración y si no te alcanza a probar, te digo, te faltó esto, estos elementos, y si puede que me cumplas todos los elementos de rúbrica Tigre, pero tienes un porcentaje de plagio que me identifique la herramienta mayor del 20%, yo te lo doy no aprobado, te digo, estas son las fuentes que debes citar y referenciar, y repítelo, pero si aprobaste la evaluación, pues yo después te cambio manualmente, pero estoy haciendo el deber de darte como la información. Aquí se me está pegando para esa parte. Listo, vamos a continuar. Entonces, ahí mostramos entonces donde encontramos en el curso. Aquí vamos y aquí más adelante se me activa. Listo. Entonces, en esta sesión entonces ya ahí di un repaso de la sesión 1 un poquito, de la sesión 2. Vamos a brindar temas de análisis estructural y funcional de un microcontrolador, actividades calificables unidad 2, salud inicial, análisis estructural y funcional, socialización de actividades calificables, ya las hicimos, y ya vamos a hablar un poquito del contenido temático. Entonces, un microcontrolador, generalmente a veces le dicen sistema embebido a los microprocesadores y microcontroladores, y aquí encontramos un par de diferencias. La primera, entonces la vemos que lo tenemos como en un circuito integrado y la otra la vemos también el circuito integrado, pero generalmente se acopla a una base en una tarjeta madre. ¿Qué pasa? En el microprocesador es un dispositivo que generalmente se integra a otro conjunto de elementos como la tarjeta madre, tiene unas pistas, bus de dirección, bus de datos, necesita la fuente, o sea, necesita toda esa arquitectura robusta para poder funcionar, porque tiene solamente las veces de cerebro, pero necesita los otros accesorios porque hace muchas tareas de procesamiento a la vez. Mientras que en el microcontrolador generalmente está dedicado a una sola tarea específica. Aunque ya han avanzado un poquito, tienen mayor capacidad de procesamiento, pero siempre la filosofía del microcontrolador está hecho para hacer unas prestaciones determinadas en un circuito integrado, entonces generalmente no necesito el adaptador de fuente como necesita mi PLC que tiene un microprocesador o necesita mi computador
portátil, mi computador de escritorio, que necesito el adaptador, la fuente, para que todo el interior me funcione, los discos duros. Aquí simplemente le puedo acoplar una batería, depende de del hardware y las características técnicas de algunos de 2,5 voltios, de 3,2, de 5 voltios. O sea, ya hay que ver ahí en cuanto al concepto y los elementos que lo constituyen. Entonces, al tener todo integrado ahí, simplifica la circuitería y tarjetas electrónicas, mientras que en el microprocesador todo lo vemos es con tarjetas y accesorios adicionales. Por eso, en cuanto a costo, es más económico un microcontrolador y el tiempo de desarrollo de un proyecto es menor porque pues está más enfocado a eso. Vemos entonces cómo, por ejemplo, se han creado tarjetas de desarrollo como las que son a base de Arduino. En esas de Arduino, ¿qué hicieron? Una tarjeta de desarrollo básico, le organizan entradas y salidas, elementos, y generalmente en esas tarjetas podemos hacer prototipos y programar sin necesidad de montar. Tenemos cablecitos para conectar como casi plug and play diferentes sensores, actuadores y hacer mis rutinas. Lo mismo, otros lo han hecho lo hicieron con las tarjetas de los PIC, de los microchips, pero la de Arduino es la que se ha hecho con un hardware que se dice más abierto y software también de acceso más abierto, y entonces se ha popularizado mucho. Pero dentro de la estructura de todo microcontrolador como tal, vemos esta que tenemos aquí en la figura. Al decir que todo lo tenemos al interior tiene las pistas del bus de datos. Bus de datos lo que me permite, donde encuentro la información, tengo la memoria interna para acceder a ella. Entonces, la ventaja es que con el avance de la tecnología, ya generalmente tienen una tecnología con memorias al interior flash. Entonces, encontramos ya microcontroladores que tienen muy buena capacidad de almacenamiento. Lo vemos en memorias micro SD, que ya encontramos de 1 tera, 2 teras. Entonces, eso ha potencializado mucho pues, desarrollar más actividades. Tiene los diversos puertos de entrada y salida de acuerdo a todo equipo. Hay de baja gama, media gama y alta gama. Baja gama, lo básico, entradas y salidas digitales, generalmente básico. Mediana gama, entonces tiene algunas entradas, aparte de eso, análogas, y también tiene algunos conversores análogos digitales. Alta gama ya tiene más capacidades, y eso también implica el valor. Entonces, ese conversor análogo digital no sirve. Es que yo tengo una entrada análoga, la anterior hace la conversión a digital, entonces necesito el conversor aparte y poder hacer mi procesamiento, y tiene también mi conversor de digital análogo en algunos. Y entonces, a partir de lo digital, y una es para tener una salida análogo, o si no, me tocaría hacer la interfaz. Tiene los diferentes puertos de entrada y salida, la unidad de procesamiento, y hay una aplicación que tienen que se llama Contador Perro Guardián, que a veces es una especie de configuración especial para evitar el hackeo del código que tenemos, que se les coloca a algunos. Esa es como la estructura básica de un microcontrolador, la arquitectura. Pero ya en la parte funcional, entonces, ¿de qué partimos? Entonces, esta imagen que vemos aquí grande que encontramos. Siempre ahí la filosofía para un microcontrolador, entonces es un dispositivo que decimos de firmware. Firmware combina hardware y software. Entonces tenemos el hardware básico, donde le podemos hacer las conexiones, pero necesitamos un software para programarlo. ¿Y cuál sería ese software? Entonces depende del tipo de microcontrolador, la familia que hay, y siempre hay un proceso donde tengo un editor, donde en ese editor hago mis instrucciones, y hay un compilador que, de acuerdo al fabricante o proveedor, coge esas instrucciones que coloqué de acuerdo a esas reglas y lo convierte a un código ejecutable de máquina. En el caso de los microprocesadores, genera los archivos en extensión .exe.com. ¿Saben cuál es la diferencia entre ambos tipos de archivo? Yo creo que lo he hecho en la clase anterior. Si algo no lo vio. Todos dos son ejecutables, son lenguaje de máquina. La diferencia es el tamaño de memoria. Los .com son de 64 kilobytes y los .exe mayores, pero cumplen la misma función, o sea, ocupan más tamaño de memoria. Ya en los microcontroladores, el código que yo genero y que me genera para máquina, para guardarlo, por eso se dice quemado, es en un formato binario o hexadecimal, por eso se guardan .bin o .exe. ¿Qué pasa?
En ese proceso siempre encontramos de diversas familias o órdenes. Yo puedo hacer una programación en un texto estructurado muy parecido al C o al BASIC. Entonces, y también los puedo hacer en unos entornos de programación visual o gráfica. Por ejemplo, si utilizo la familia de los PIC, puedo hacer el programa en el código, en el editor, con pseudocódigo, y también lo guardo .asm y utilizo el compilador, y si cumple ese repertorio, esa organización de instrucciones, me genera el de máquina. Pero también lo puedo hacer en un entorno gráfico visual. Hay una programación que se llama Nipple. Ese programa Nipple generalmente fue desarrollado por unos argentinos, ya tienen inclusive convenio con Microchip. Antes, ¿qué había que hacer? Él me generaba sobre la SM y yo utilizaba cualquier editor de la SM y necesitaba compilarlo, ya sea en el Microchip, Piximulator, cualquier otro editor Pinacle inclusive, y generaba el punto X con el cual podía hacer la simulación en Proteus. En Proteus es un programa de simulación de circuitos electrónicos. También genero las tarjetas de circuito impreso, donde puedo llamar el microcontrolador. Entonces, depende de las versiones. Antes tenía mucho los PIC, ya las últimas versiones inclusive incorporan los Arduinos y puedo simularlos ahí, y llamo ese código que generé, ese .bin o .ex, y puedo simular y predecir el comportamiento sin necesidad de tener nada montado. Entonces, ya ahorita ese Nipple ya de una vez me genera inclusive la compilación en el de máquina directamente. Yo lo puedo decir y configurar que si fue con microchip, y de una vez. Entonces, ¿qué hago? Hago los diagramas, vemos muy parecido a un diagrama de flujo, y tengo el inicio, las entradas. Entonces simplemente cojo las entradas y lo puedo configurar como las quiero. El procedimiento, las salidas, subrutinas. Entonces, es muy amigable para aquellos que les dé muy duro pseudocódigo. Entonces, es una forma de entorno gráfico de programación, y después lo pasas a un Proteus donde simulas aproximadamente, si no tienes por el momento para implementarlo físicamente en hardware, y ya de Proteus a montarlo al circuito ya es mucho más sencillo. También encontramos en el caso de los Arduinos, hay un entorno de programación visual que generalmente es la programación muy parecida a lo que le dicen el Scratch, que utilizan para niños. Cogemos los bloquecitos, entonces, quiero encender un LED o apagar un LED, esperar, darle un tiempo, cojo los bloquecitos y ahí me genera el programa como tal para guardarlo, y de una vez en la tarjeta de desarrollo, si la tengo lista, y me evito el Proteus. O si no tengo la tarjeta, pues puedo utilizar el Proteus para aproximarlo. Entonces, muchos que hacen, si ya tengo mi tarjeta, en vez de saltarme, de hacer esa simulación y gastar más tiempo, de una vez con la tarjeta voy probando ahí, y hay muchas rutinas que se hacen. Tienen un formato muy parecido al C como tal. Y todo eso depende del tamaño de la programación. Entonces, esta gráfica, ¿qué es lo que quiere decir? Tengo un editor donde hago el ensamble del programa, que eso me lo ayuda a hacer un compilador para que me lo convierta en un código de máquina, y depende del tipo de programación. Entonces, lo puedo tener en entorno gráfico o entorno de pseudocódigo o lenguaje de texto que me va a generar, y tengo otras herramientas también para simulación. Y lo puedo ver inclusive hasta la tarjeta de circuito, cómo va a funcionar si lo tuviera montado. Entonces, Proteus me ayuda mucho. Tengo el PIC Simulator, donde en el PIC Simulator simplemente cargo y solo voy a ver las entradas y salidas o registros de él en tiempo real. O tengo los Arduino, y para verlo como va a ser muy real está el Tinkercad, que es donde puedo verlo como sería, como si fuera en tiempo real, como si fuera montado ahí. Esa es la parte que tenemos dentro del proceso del análisis funcional del microcontrolador y de las actividades calificables. Ya habíamos hablado del foro temático, los criterios que tenemos, título, hilación, generar discusión, redacción, en cuanto a eso. Vamos a ver aquí a cargar. Vamos aquí a sesión de preguntas. Mientras tanto, a ver si ya me cargó la partecita donde tenía lo del foro ahorita, del detector de plagio.
Entonces aquí, se me pegó aquí en este momento. Continuar. Entonces vamos a sesión de preguntas. No sé, entonces en este momento, Diego, Freddy, si tienen alguna pregunta respecto al proceso de curso, de lo que acabamos de hablar hoy. No, con respecto al acceso a la plataforma, pues estoy bastante familiarizado porque al mismo tiempo estoy cursando análisis y desarrollo de software. Entonces, de momento, me ha quedado clara la explicación del manejo de la herramienta y de la temática que estamos viendo. Ok. Aquí, ¿cuál sería la diferencia? Que generalmente, por ejemplo, como este curso no está enfocado a la programación, aunque hace 8 días yo les mostré elementos, recursos o videos que podemos tener si quieren profundizar un poquito en eso. La idea es entonces, por eso tenemos los cuestionarios que nos ayudan a eso. Y en el taller 3, ese taller 3 que dice es que que organices una propuesta, respondas ese cuadrito de las preguntas, por eso lo explicamos en la unidad 3, pero que tú ya lo adelantaste y cómo sería. Ya también en el transcurso pues, de la semana, después diré, bueno, de la otra semana, opciones de plan de mejora. No, es que me gusta la programación, entonces también les doy la opción, si existe un programa en microcontrolador, entonces muéstrame cómo hiciste el código fuente, con qué editor lo utilizaste, así sea capturas de pantalla o un video, y el programa simulado, y si lo tienes montado mejor, y les homologo pues la parte, la información ahí del curso. Entonces, no sé si no hay preguntas, entonces damos por terminada la sesión de hoy. Les agradezco su participación. Aquí voy a intentar otra vez a ver si, lo que pasa es que aquí mientras está con la conferencia, el grabador, a veces se me pega un poquito aquí la red y el equipo, entonces no me funciona óptimo para visualizar. Aquí intento la última, si no, pues hacemos la conclusión del curso. Entonces, mientras tanto, haciendo la conclusión de la sesión. Entonces, hemos agotado el orden del día propuesto, del cual la primera parte que hicimos un repaso de lo que vimos en la primera conferencia web a grandes rasgos, mostramos el acceso a la plataforma y eso, y ya después hablamos de la segunda conferencia web, ingresando otra vez en el menú del curso, la evaluación y la explicación del tema del análisis estructural y funcional de un microcontrolador y su comparación respectiva. La grabación de la sesión se va a compartir también en el chat WhatsApp y va a quedar en el contenido del curso y también en el blog microcontroladores, así como hice la vez anterior. Entonces aquí definitivamente me pego, entonces aquí me sale es un porcentaje de qué actividades tengo. De plagio y me lo resalta y me dice las fuentes y ya con eso. Entonces les agradezco su participación, con esto estamos por terminada la segunda conferencia web. Muchas gracias por su participación. Entonces voy a parar la grabación. Que tengan feliz día. Muchísimas gracias, doctor. Buena tarde y buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.